Pueden pasar, mis hermanos. Mientras mis hermanos pasan, yo les pido que abran sus Biblias esta noche, por favor. Abran sus Biblias y quiero que me acompañe al libro del Éxodo, capítulo número 14. Éxodo 14, y vamos a leer del versículo número 9 en adelante. Éxodo 14, verso 9 en adelante. Cuando lo tenga, deme un amén, por favor. Si ya lo encontró, trate la manera usted de utilizar su Biblia. Solamente si usted necesita un apoyo, ahí están las pantallas. Pero de lo contrario, trate la manera de usar su Biblia para que usted se vaya adiestrando en la palabra. Amén. En el aprendizaje de la palabra. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que hagas descender, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, de manera, Señor, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra traiga bendición, edificación, Señor. Que tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nos dé instrucciones para seguir adelante. Señor, tu palabra, y nada del mundo, Señor, queremos retroceder. Al contrario, queremos alcanzarla, Señor, porque sabemos que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Pedimos en el nombre de Jesucristo que la semilla de tu palabra, la cual es buena, sea sembrada en nuestros corazones, que también son buenas, Señor, y que dé fruto al ser por uno, mi Dios. Amén y amén. Quiero compartirle, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón acerca de esta palabra. Y básicamente, hermano, basándome en esta porción para ejemplificar lo que es nuestras vidas cuando hay situaciones adversas, o temas, o cuando hay situaciones que no esperábamos. Y cómo deberíamos de reaccionar, cómo espera Dios que reaccionemos y cómo nosotros reaccionamos. Yo le voy a decir esta noche, hermano, que es lástima ver a un pueblo como este que hoy leímos, hermanos, a quien Dios le había hablado tan claro, a quien Dios le había
transmitido lo que quería para ellos, porque el Señor les había dicho que los estaba sacando de esa tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluye la leche y la miel. Qué tremendo ver, hermanos, que Dios los había sacado con mano fuerte, con brazo poderoso, con milagros, con grandes prodigios. Todo lo que ellos habían visto, hermanos, nunca antes había sucedido. Habían visto que el río Nilo se convertía en sangre. Habían visto, hermanos, que el sol se tapaba. Habían visto granizo caer del cielo. Habían visto tantas cosas. Y de repente, hermanos, llegó el día de ser libres. Y Dios los sacó de la esclavitud donde habían estado por 400 años. Y cuando los sacó, salieron con euforia, salieron con alegría, salieron con ¿qué le puedo decir yo? Con gozo, porque todo estaba bien. Pero cuando llegaron al lugar donde se encontraron con el mar delante de ellos y con los egipcios detrás, entonces el ánimo les cambió. Cambió el gozo que llevaban, cambió la alegría, cambió la euforia. Y entonces comenzaron a quejarse, a renegar, a querer volver. Comenzaron a decirle que no habían tumbas en Egipto. ¿Por qué nos sacaron para morir en este lugar? Y comenzaron a cambiar aquellos hombres que estaban alegres, ahora están renegando. Y entonces el Señor comenzó a decirme, hablando a mi vida en lo personal, comenzó a mostrarme cómo nosotros también actuamos de la misma manera cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos. Cuando vienen los problemas, cuando viene una adversidad, cuando algo se sale del control o cuando algo no está como yo pensaba. Qué tremendo, hermano, es que cambiamos. Y lo peor del caso es que en un abrir y cerrar de ojos nos olvidamos de las promesas de Dios que están adelante de nosotros. Y que aunque las circunstancias no sean las que esperábamos, sus promesas están ahí. No sé si usted está conmigo este día, pero usted puede entender que aunque las circunstancias no son las que usted esperaba, que aunque las circunstancias quizás se tornaron distintas, las promesas de Dios no han cambiado. Las promesas de Dios para su vida siguen siendo las mismas. Las promesas siguen estando en el mismo lugar. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue hablándote. Dios sigue respaldándote. A pesar de que lo que tú veas no es lo que esperabas. Yo veo, hermano, un pueblo que cuando estuvo frente a la dificultad le faltó la fe. Quiero decir una cosa, hermano. La fe no es que tú muestras cuando todo va bien. La fe te demuestras cuando las circunstancias son difíciles, cuando las cosas, ahí es donde tu fe tiene que salir para mantenerte que el Señor decida hacer ese mundo. Pero esto no había fe, eran neófitos, que habían alcanzado la gracia de Dios y Dios se llegado aquí, que Dios se grande. Así como nosotros hemos llegado, porque Dios es grande, hermano. Nuestras fuerzas es Él. Ahora, vemos, hermano, que cuando el pueblo salió de Egipto, salió bendecido. Porque la Biblia dice que salieron con manos llenas. Aquella miseria, aquella pobreza fue cambiada. Y cuando salieron, le fueron dados a ellos joyas, vestidos, y salieron llenos de bendición. Iban por el camino, hermanos, bendecidos. Pero entonces Faraón cambia de opinión al darse cuenta que ellos andaban dando vuelta en el desierto. Dijo: alcancémoslos. ¿Por qué los dejamos ir? Y es que hay dos cosas, hermano, que el enemigo trata de impedir en nosotros. Número uno, que salgamos de Egipto.
Siempre que alguien quiere salir de Egipto, va a encontrar oposición. Porque Egipto es el territorio del enemigo. Y todo lo que está en Egipto le pertenece, le sirve. Y cuando tú decides salir de Egipto, es como decirle adiós a todo lo que tiene que ver con el enemigo. Y él no se queda tranquilo con eso. Por eso hay gente que cuando recién comienza a buscar del Señor, las cosas a veces se le ponen difíciles. Porque el diablo lo que quiere es que esa persona diga: estaba mejor antes, mejor ya no sigo aquí y me regreso. Y número dos, lo otro que el diablo quiere detener es que alcances las promesas que Dios te ha dado. Si él puede mantenerte a ti dando vueltas en el desierto en círculos, ha logrado su objetivo. Aunque estés en la iglesia, aunque andes con la Biblia debajo del brazo, aunque te llames cristiano, pero si el diablo te mantiene dando vueltas en círculos sin alcanzar tu promesa, él ha logrado su objetivo. Porque Dios no te rescató del mundo. Él no fue a la cruz del Calvario para que tú andes dando vueltas en círculos en un desierto. Él te rescató de la antigua manera de vivir, porque tiene para ti un propósito, un llamado y una vida poderosa en Dios. Pero hay muchos cristianos que han desistido de sus promesas. Siempre que hay una promesa de Dios a tu vida, habrá oposición del enemigo para cumplirse. Ninguna promesa de Dios a tu vida va a llegar tan fácil como tú lo pensabas. Siempre habrá lucha, oposición, por varias razones. Primeramente, porque el diablo no quiere verte a ti gozando las promesas de Dios. Y segundo, porque cuando las promesas de Dios se cumplen, se testifica del poder de Dios. Y si algo el diablo odia, es que el pueblo testifique que Dios es fiel y que Dios cumple y que Dios es poderoso. Por eso cuando tú te paras en un lugar para testificar lo que Dios hace, el diablo es humillado, el diablo es pisoteado en ese momento, porque está diciendo: mi Dios cumple, mi Dios es grande, mi Dios es fiel. Pero por eso él no quiere que tú llegues al cumplimiento de las promesas. Dice la Biblia que cuando este pueblo vio a los egipcios que venían detrás de ellos, dice que temieron en gran manera. Y en ese momento se paralizaron sus corazones, porque el temor es lo que paraliza al pueblo de Dios. Por temor no avanzamos, por temor retrocedemos, por temor dejamos de creer en lo que Dios nos ha hablado. Y lo más duro del caso, hermanos, es que en su hablar, en lo que ellos le dijeron a Moisés, denotaron lo que había en su corazón. Acuérdense que la abundancia del corazón habla la boca. Ellos comenzaron a decirle: no había tumbas en Egipto para que muriéramos, sino que nos has traído a morir al desierto. Oiga, ellos estaban con vida. Los egipcios ni siquiera los habían alcanzado y ellos ya se daban por muertos. Así es cuando nosotros no le creemos a Dios. Pero cuando tú sabes en quién has creído y cuando te has agarrado de las promesas de Dios, tú sabes que cualquier cosa que pase a tu alrededor, que no vaya de acuerdo a lo que Dios te prometió, no debes quitarte el sueño, porque las promesas de Dios son tu brújula. Las promesas de Dios son las que te dirigen. Las promesas del Señor son aquellas que te dicen a dónde vas. Ellos vieron al ejército venir, inmediatamente dijeron: vamos a morir. ¿Y dónde quedó la promesa de Dios? Que los llevaría a la tierra donde fluye la leche y la miel. Por eso cuando Dios te ha hablado a ti de algo, no importa lo que pase, tú no debes escuchar las circunstancias, debes recordar las promesas y decir: esto no es lo que Dios me ha prometido, esto no es lo que Dios me ha hablado. Todo lo que Dios no te habló, tú tienes derecho a rechazarlo. ¿Está conmigo acá? Ahora, ¿cómo es posible que podían aceptar
El hecho de que según ellos morirían en el desierto, en lugar de traer a memoria y decir: Dios nos dijo que nos llevaría a la tierra donde fluye la leche y la miel, no vamos a morir. Qué tremendo es. Qué fácil, hermano, el ser humano, aún en Cristo, puede cometer errores cuando está en aprietos, cuando está en dificultades, cuando está en momentos difíciles. Hablar con su boca y confesar cosas que Dios nunca le prometió. A usted le ha pasado, me imagino yo. Mire lo que salió de sus bocas: mejor era servir a los egipcios que morir en el desierto. Oiga lo que salió de sus bocas. Y hay cristianos, hermanos, que a lo mejor no lo dicen, pero lo demuestran cuando retroceden al mundo. Están diciendo: mejor era estar allá que estar en el Señor. ¿Cuánta gente conocemos nosotros, hermanos, que comenzó en el Señor, comenzó a caminar en Cristo y todo iba bien y todo iba, hermano, así como decimos, viento en popa, pero cuando vino un problema, desaparecieron y comenzaron a quejarse? Incluso la Biblia dice: clamaron a Dios y se quejaron con Moisés. Qué tremendo es cuando atravesamos dificultades. Siempre buscamos un culpable. Siempre buscamos a quien apedrear, hermano. En este caso, ellos se quejaron con Dios, pero también acusaron a Moisés de haberlo sacado. Ellos le dicen: Moisés, ¿por qué nos sacaste? Oiga, ahora resulta que el haberlo sacado de Egipto para ellos es algo malo. Mire lo tremendo que se puede llegar a convertir el corazón del hombre si no está atento, hermano. Porque dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque ellos, en lugar de decir: Moisés, yo sé que has pagado un precio por sacarnos de esta esclavitud, le están diciendo ahora: ¿por qué nos sacaste? Allá estuviéramos mejor. Y yo me pregunto, hermano, ¿acaso estaban bien en esclavitud? Por supuesto que no. Pero eso es lo que ellos estaban transmitiendo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? No había fe. La fe se manifiesta en las circunstancias adversas. La fe se evidencia cuando las cosas no van bien. La fe no es algo que se mira cuando todo va, hermano, excelente. No. La fe es algo que sale cuando las circunstancias son contrarias, cuando el viento te es contrario, cuando los días son grises. Ahí es donde la fe sale a relucir. Por eso, hermano, yo creo que el problema de este pueblo es algo que hace muchos años un hombre de Dios dijo, y es que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ese fue el grave problema de este pueblo, que nunca luchó por sacar a Egipto de su corazón. Entonces ellos lograron salir físicamente de Egipto, pero siempre estuvieron conectados con Egipto. Siempre anhelaron las cebollas, siempre anhelaron todo, las ollas, siempre anhelaron todo Egipto. El día que nosotros dejemos de anhelar Egipto, hemos tenido éxito, hermano. Ese es el éxito del creyente. Entonces, fíjese, hermano, esa fue la reacción de ellos. La reacción de ellos fue incorrecta. Pero ahora Moisés les va a decir cuál es la reacción correcta. Lo primero que les dicen es: no teman. Mire, hermano, qué fácil se oye, ¿verdad? Cuando usted está atravesando un momento difícil, que alguien le diga: no tema, hermano. Es lo que menos usted espera, ¿verdad? Usted espera que le digan cualquier otra cosa, pero menos que le digan: no tema, hermano, esté tranquilo, Dios va a obrar. Eso nadie lo quiere oír.
Pero solo aquellos que hemos pasado por momentos difíciles y hemos entendido, hermano, que es la única solución, podemos dar un consejo como ese. Porque, hermano, la gente dice, dígame, ¿qué hago, pastor? Y uno que le puede decir más que, no tema, espere, Dios va a obrar. Así que mira el que está a la par suyo y dígale, no temas, espera, Dios va a obrar. Sí, está conmigo acá. Se oye fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Si fuera fácil, todos hubieran reaccionado así. Pero mire cómo reaccionaron. Entonces, las promesas de Dios siguen estando al frente tuyo. Nunca han desaparecido. El problema es que muchos desisten antes de alcanzarlas. Muchos retroceden antes de llegar ahí. Entonces, el temor, oiga, el temor es el método del enemigo para detener nuestro avance. Todo lo que él quiere es que tú temas a cualquier cosa, al mañana, a la muerte, a la soledad, a la pobreza, a muchas cosas. Entonces, el temor es el método del enemigo para detener tu avance en el reino de Dios. La respuesta de Dios al temor es la fe. La clave para no temer es confiar en las promesas de Dios. Siempre que algo viene frente a nosotros, solamente hay tres caminos: rendirse, luchar en nuestras fuerzas o confiar en Dios. Si tú tienes fe, vas a aprender a confiar en el Señor, porque ya probaste que rendirte no es salida. Pelear en tus fuerzas tampoco. Confiar en Dios es la respuesta. Ahora, lo siguiente que les dice es: estén quietos. Mire eso, hermano. ¿Qué nos cuesta estar quietos, hermano? Yo cuando veo esto me acuerdo así, ¿verdad? Para ejemplificárselo suavecito, para que usted medio lo agarre. Me acuerdo cuando estaba yo pequeño, hace un par de años, ¿verdad? Hace unos 5 por ahí más o menos. Me acuerdo que cuando salíamos a jugar con los amigos de la colonia, en aquel tiempo era un poco más sano, y había un juego que jugábamos que se llamaba las estatuas de marfil. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Va? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y en qué consistía eso? En mantenerse como estatua, va, quieto así. Y el que se movía perdía. Y yo lo ejemplifico porque veo que en la vida del cristiano lo que más nos cuesta es estar quietos mientras esperamos lo que Dios va a hacer. No podemos estar quietos. Queremos hacer algo, queremos hacer aquello, queremos movernos, queremos cualquier cosa. Pero la respuesta de Dios es: estén quietos. Ya va a ver la definición que abarca esa palabra o esa frase, eso que Moisés les pidió. Estar quietos significaba, número 1, no retroceder. No retrocedan. Porque ¿cuál era la primera opción de este pueblo? Retroceder, rendirse. ¿Y cuál es la primera opción, hermano, de aquellos que están atravesando momentos difíciles? La mayoría de veces, retroceder. Mire usted en qué momento dejamos de servir cuando las cosas están mal. Mire en qué momento dejamos de servir o dejamos de congregarnos cuando las cosas están mal. ¿En qué momento dejamos de diezmar cuando las cosas están mal? ¿En qué momento, hermano, dejamos de hacer lo que hacíamos para Dios cuando las cosas van mal? Todo lo que habíamos decidido emprender, cuando las circunstancias se ponen difíciles, la primera tentación es retroceder en lo que hemos alcanzado. Pues siempre he creído que en las situaciones difíciles la primera respuesta es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo constantemente, hermano. Si te has venido congregando, pues no dejes de congregarte.
Porque, hermanos, si tú dejas de congregar, retrocedes años luz que después te van a hacer falta. La clave es firme. Significa no retroceder. Significa resistir. Mire, si usted tiene la capacidad de resistir, la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir significa, hermano, hacer todo el esfuerzo para que las fuerzas del maligno no me muevan. Mire, hermano, si usted se propone en su corazón que en el momento difícil nada lo pueda mover de su convicción, de lo que ha creído, del lugar donde usted se alimenta, no se mueva, porque ahí es donde usted va a ver la victoria del Señor. Si usted dice: Señor, a mí nada me va a mover, aunque a mi alrededor yo vea cosas difíciles, yo no me voy a mover, ni en mi pensamiento, ni en mis convicciones. Entonces, estar quieto no significa no hacer nada literalmente, sino permanecer firmes. Porque no podemos ver la salvación de Jehová a menos que aprendamos a estar firmes. Porque muchos han retrocedido antes de ver la salvación de Jehová en sus vidas. Yo siempre he creído que hay muchos cristianos que desistieron justo cuando las promesas de Dios estaban a punto de cumplirse en sus vidas, y jamás van a poder saber qué tan cerca estuvieron de llegar ahí. Siempre he pensado que hay muchos cristianos allá afuera que estuvieron a punto de contemplar o de tener en sus manos todo aquello que Dios les prometió, pero simplemente no pudieron mantenerse firmes. Ahora, quedarse quieto también significa para ellos en este contexto dejar de quejarse. Lo peor que tú puedes hacer en la adversidad es quejarte. Nunca te quejes, porque eso no es lo correcto. Confía en el Señor. Cuando las cosas no estén bien, recuérdate lo que Dios te ha hablado. Cuando las cosas no estén bien, acuérdate que hay uno más grande que tus problemas que pelea por ti. Cuando las cosas no estén bien, solamente confía, porque lo que Dios te ha prometido se va a cumplir en el momento que menos tú lo estés esperando. Se va a cumplir. ¿Cuánta gente hemos visto nosotros contar su testimonio y decir que en el proceso de la espera hubo momentos donde ya no aguantaban más? Y ese es el momento que yo le llamo en el evangelio el punto de quiebre. Si logras pasar el punto de quiebre, ya venciste, porque lo que viene después es el cumplimiento de las promesas. Pero si te quedas en ese momento donde la mayoría se queda y la mayoría abandona, simplemente te vas a quedar diciendo que Dios te prometió y no te cumplió. Pero nunca vas a decir que el culpable de eso fuiste tú, porque no esperaste lo suficiente. Dios no es hombre para mentir. Firme es la posición de un soldado que está a punto de recibir una orden superior. Cuando Dios te dice estad quieto, te está diciendo que pongas atención a las próximas instrucciones que van a venir de Él. Pero lo más importante de todo es que estar quietos significa conservar la serenidad, confiando en Dios para poder pensar en lo que Dios hará. Si usted pierde la serenidad, si usted pierde la tranquilidad, si usted permite que su alma se turbe, usted no va a poder visualizar lo que Dios va a hacer. Usted va a ver todo confuso a su alrededor y usted va a ser absorbido por la maldad. Pero si usted está sereno, usted puede ver la mano de Dios y saber que Él tiene un plan para sacarlo adelante, que no lo va a dejar en el desierto, porque no lo sacó de ahí para dejarlo morir ahora. Dios te sacó para bendecirte.
Nunca te olvides que pase lo que pase, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien puede entender eso que le acabo de decir? Pase lo que pase, Dios tiene el control de todas las cosas. Jamás los problemas son evidencia de que Dios ha perdido el control. No, no. Los problemas son la evidencia que aún en medio de ellos Dios sigue teniendo el control de nuestra vida. El control de mi entorno y del tuyo lo tiene el Señor. Todo está controlado por la mano de Dios. Hermano, aunque todo se sacuda a tu alrededor, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Un día alguien me decía que en un terremoto lo que se cae es todo aquello que estaba defectuoso. Todo lo que no sirve, lo que no tiene fundamento, se cae. Pero lo que está sólido permanece. Por eso cuando tú estás sólido, cuando tú estás firme, cuando estás parado sobre la roca, cuando no estás parado en las circunstancias, cuando no estás parado en las personas, cuando no estás parado en algo que se cae, cuando estás parado sobre Cristo, no importa lo que pase, tú sabes que Él sigue teniendo el control de todo. Ahora este pueblo estaba ahí viendo al ejército que los seguía y el mar enfrente. Y Moisés les dice: quédense quietos. Tranquilos. Ve a tu hermano y dile: tranquilo. Necesitas pensar serenamente. Porque si tú piensas con aquella desesperación, viendo los problemas, vas a tomar malas decisiones. Pero si tú estás sereno, tú vas a poder decir: hay problemas, pero veo la mano de Dios en medio de estos problemas. Algo está haciendo el Señor, Dios Todopoderoso. Porque algo que ellos no pudieron observar, que Moisés observó, fue que es cierto que venía el ejército, pero había una columna de fuego que estaba cubriendo la retaguardia del pueblo. Y yo me pongo a pensar, hermano, solo cuando dejamos que los problemas nos inunden, dejamos de ver la sobrenaturalidad de Dios a nuestro favor. Pero cuando empiezas a pensar serenamente, aún en medio del problema, te vas a dar cuenta que ahí está el Dios sobrenatural obrando, hermano, trabajando a tu favor, haciendo cosas que otros no miran, pero tú sí puedes ver. ¿Cómo es que tienes tanto problema económico pero comes? Explícame eso. Otro ya hubiera dicho: pastor, no aguanto el problema, yo no sé qué es lo que Dios tiene, ¿por qué no me bendice? Y hablaría, hermano, fatuamente, como dice la Biblia. Pero yo le diría: hermano, pero ¿cuándo ha dejado de comer en medio de esto? ¿No ha visto usted la mano poderosa de Dios? ¿No ha visto la roca que suelta agua? ¿No ha visto el maná caer del cielo? ¿No ha visto su poder en este tiempo? Porque yo le quiero decir que en las circunstancias adversas es cuando usted más mira la mano de Dios. Ahora yo te quiero decir: no hay respuesta de Dios que venga a tu vida que no necesite de tu paciencia y de tu espera. Dios hará su parte, pero tú tienes que esperar. Y eso es lo que el pueblo de Dios no quiere. Pastor, lo quiero ya, es que yo quiero ya. Hermano, espere, por favor, espere, ya Dios va a obrar. Pero cuando, pastor, ya me aburrí. Cuando Él diga, cuando Él crea necesario, cuando Él sepa que es el mejor momento, Él va a obrar y te sorprenderá de manera sobrenatural, porque llegará en el momento propicio, hermano. Oh, sí, Señor. Mire qué tremendo esto. No teman, estén firmes, quietos y vean la salvación de Jehová. Mientras tú resistes al enemigo,
Mientras te quedas firme, quieto, podrás ver con tus ojos la obra que Dios está haciendo. ¿Sabe, hermano? Dios no puede trabajar cuando tú no estás quieto. Quédate quieto y Dios va a trabajar. Firme, no retrocedas nada, ni un milímetro. Pastores, que siento decano, pues sacudas ese decano y agárrese de la mano de Dios. Pastores, que mire, hoy viera cómo me cuesta hasta venir al culto. Yo siento que, pues sacúdase eso que es del diablo en su vida y agárrese de la mano de Dios y párese firme y sírvale a Dios y persevere, y va a ver los milagros y las promesas de Dios en su vida. Porque si usted se desanima, el diablo logra lo que quiere. Hay pastores que yo, en vez de ver que voy para adelante, como que voy para atrás. Sí, ese es su plan. Esa es su mirada. Eso es lo que usted piensa. Fíjese que el pueblo bien iba escapando. Y dice la Biblia que Dios los hizo dar una vuelta inesperada. Y fue Él quien nos llevó ahí, a ese lugar. Todo en el plan de Dios. Y digo, aquí los quiero. Pero Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Porque aquí les voy a mostrar mi poder. Porque el poder de Dios, ¿sabe dónde se muestra? Lo poderoso de Dios se muestra en la imposibilidad del hombre. Es que si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios, vas a tener que llegar a momentos donde el hombre no sabe qué hacer. Vas a llegar, hermano, a momentos donde vas a poder decir: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vas a poder decir con tu boca: nada hay imposible para mi Dios. Por eso lo llevo ahí. Que lo más fácil era sacarlos por el camino normal y llevarlos, y ya estaban en la tierra. Pero Él los llevó ahí. Les dijo: les voy a mostrar algo, que puedo abrir el mar. Les voy a mostrar algo, que puedo destruir a Faraón. Les voy a mostrar algo, que van a pasar en seco. Aunque miren ese mar, van a pasar en seco. Es que cuando Dios te lleva a momentos de adversidades para enseñarte algo, para mostrarte algo, porque es ahí donde mira su poder. Cuando tienes hambre, Dios te sacia. Cuando tienes sed, Él te da agua. Cuando tienes momentos de dificultad, es Él el que provee todo. Hermanos, si todo lo tuviéramos nosotros, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué lo necesitaríamos? Y luego le dice algo. Esas palabras: no temas, estad quietos, ved la salvación de Jehová, salieron de Moisés, un hombre que confiaba en Dios. Y Moisés, inmediatamente después de eso, recibe de Dios una instrucción y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y eso es lo que yo he venido a decirte esta noche. Todo lo anterior era parte del contexto para llegar a este punto y decirte que no vas a alcanzar las promesas de Dios a menos que decidas marchar hacia donde ellas están. El pueblo de Dios estaba ahí frente al mar. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Lo que voy a decir suena un poco difícil de entender, pero Dios puso sobre Moisés la responsabilidad de abrir el mar. ¿Está comprendiendo eso? Porque otra cosa hubiera sido: Moisés, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y yo lo voy a abrir. Pero le dijo: divídelo. Eres tú, Moisés, el que va delante de este pueblo. A ti te respaldaré. Pero mire qué interesante es. Y luego de eso, dile al pueblo que marche. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos esa instrucción?
Marchar significa en el original emprender el viaje. Significa arrancar, significa moverse. Literalmente significa arrancar las estacas de la tienda para caminar. Porque el pueblo acostumbraba poner sus tiendas y entonces con estacas ataba las tiendas, y cuando la columna de fuego o la nube se movía, ellos tenían que levantar las tiendas y seguir. Entonces literalmente marchar significaba arrancar las estacas para moverse. Muchos de nosotros necesitamos arrancar las estacas que hemos puesto en el desierto, las estacas que hemos puesto en un lugar determinado. Nos hemos estancado, nos hemos detenido y necesitamos arrancar las estacas para seguir rumbo a las promesas de Dios. Porque, hermano, tienes que entender que las promesas no siguen a ti, sino que tú alcanzas las promesas. Por la fe alcanzaron las promesas. Hermano, tienes que entender que mientras estás estancado en el desierto, no vas a ver lo que Dios te ha prometido. Dios podía abrir el mar, pero si ellos no marchaban, no pasaba nada. Dios puede hacer lo sobrenatural, pero si tú no haces tu parte, no va a pasar nada. Necesitas avanzar hacia lo que Dios te ha hablado. Creerle al Señor significa caminar por fe. Porque ¿quién va a caminar en medio de un mar? Yo le aseguro que usted lo mira bien bonito y usted dice que precioso, Dios abrió el mar. Pero yo le aseguro que lo llevo. Y mira usted la pared de agua aquí y la otra pared de agua aquí. Y le digo yo, camine. Y si en eso se viene el agua, con que a una ola en el mar le tiene miedo, hermano. No es tan fácil como parece. Caminar en medio del mar, ir viendo el agua y el otro lado el agua, y seguir caminando y creer que cada paso que doy el agua sigue ahí detenida, y creer que no se va a cerrar hasta que yo haya pasado al otro lado. Eso significa caminar por fe, creer que Dios me ha hablado, creer a su promesa, creer a su palabra, nunca darme por vencido, sino que saber que el Dios que me prometió tiene el poder para cumplir lo que me prometió. Yo no sé lo que Dios te ha prometido a ti, ni qué promesa estás esperando. Pero Dios no va a dejar de cumplir lo que te habló. Moisés estaba clamando a Dios, pero Dios lo detuvo. Porque de nada sirve orar si no estamos dispuestos a marchar. Muchos de nosotros oramos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Ahora, la clave para nunca detenernos es siempre confiar en sus promesas. En la vida vamos a oír varias voces, pero la única que nos interesa obedecer es la del Señor. Gente a tu alrededor te va a decir que no. Familia te va a decir que no. Pero si Dios te ha dicho que sí, no te detengas, porque si Él ha hablado, se cumplirá. Aunque no sea fácil, porque nadie dijo que iba a ser fácil, solo dijo que iba a ser posible. Ahora mire qué tremendo. En Génesis capítulo 15, versos 13 y 14, usted puede ver que lo que le sucedió al pueblo ya había sido prometido hace años. Ya había sido hablado por Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: mire, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Verso 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, ¿cuántos de esos hombres que estaban esclavizados desconocían esta promesa? Pero tú no desconoces las promesas de Dios para tu vida.
Tú sabes lo que Dios te ha prometido. Por eso cuando las circunstancias cambian, a ti que no te preocupes, porque el Dios que te prometió no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Si Él te lo dijo, se va a cumplir. Josué 21:45. Mire lo que dice la Biblia. Esto es para darte a ti una palabra que bendiga tu vida. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Una parte, todo se cumplió. Toca a tu hermano que está a la par y dile: toda promesa que Jehová te ha hablado, toda se cumplirá. Toda se cumplirá. Alguien está aquí para decir amén a eso. Toda promesa que Jehová te ha hablado, toda se cumplirá. Primera de Reyes capítulo 8 verso 56. Oiga esto. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Oiga, hermano, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces, ¿por qué tú desfalleces aún teniendo promesa de Dios a tu vida? Pastores, que lo que pasa es que yo no veo nada. No necesitas ver, porque aunque tú no veas, Él está trabajando en los cielos a tu favor. Hebreos 11:33. Rápido, por favor. Hebreos 11:33. Estoy terminando y quiero que oremos al final. Hebreos 11:33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Me está comprendiendo acá? Entonces, oiga esto: las promesas se alcanzan. Fe. Estás en dificultades, confía, cree y alcanza las promesas de Dios. Y termino con este verso. Hebreos capítulo 6 y verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Diga conmigo: fe y paciencia. Eso se necesita para heredar las promesas de Dios. Nadie impaciente puede ver las promesas de Dios, porque lo quiere ya. A mi tiempo, Señor. Ahora o nunca, Padre. Porque si no me voy, Señor, si no me das lo que me has prometido, yo ya no te sirvo. Ah, ¿cómo no? Dice el Señor. Más te vas a tener que esperar, porque paciencia requiere el cumplimiento de sus promesas. Póngase de pie, por favor.